Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de cómo ha sido o cómo fue el asentamiento de los sefardim una vez que salieron de España, y pues precisamente nos enfocaremos en toda la presencia en el Imperio Otomano. Vamos en el vídeo de hoy a conversar acerca de los apellidos que estos sefardim pues llevaron consigo al Imperio Otomano, y que hasta el día de hoy pues son los apellidos que continúan las demás familias sefarditas que hoy pues se identifican con ancestros en Turquía, etc. Y vamos a continuar pues aprendiendo de este magnífico libro, donde otra vez pues nos narran precisamente cuáles van a ser las familias que se van a ir asentando en el Imperio Otomano, principalmente en Turquía. Nos dice que los sefaradim de judeo-español background o antecedentes, originarios de España, pues realmente era una comunidad multicultural. Se dice que realmente sus apellidos reflejaban una clara conexión con la península ibérica, en especial con España, por supuesto también con Portugal, pero estamos viendo de que pues una gran mayoría o un número más grande pues realmente mostraba raíces o conexiones con España. Entre los apellidos que de estas familias que se fueron asentando en Turquía y por todo el Imperio Otomano, encontramos apellidos como por ejemplo Toledo, Toledano, Córdoba, Cordovero, de Jaén, de León, Muscatel, Soriano, Navarro, Tarragano. O sea que estamos viendo que todas estas familias con estos apellidos pues son realmente nombres o gentilicios de ciudades, personas que se ve que venían, pues tenían raíces específicamente en estas ciudades, como pueden ver Toledo, Córdoba, Cordovero, etc. Jaén, León, apellidos como Barcelona, Madrid. Entonces estamos viendo este Navarro. Estamos viendo que estas familias sefardíes pues precisamente tenían sus orígenes en estas ciudades, y cuando se trasladan pues a Turquía van a llevar estos apellidos consigo. Otros nombres pues también van a reflejar una conexión, o son nombres de familias judías que realmente se pueden trasladar, o podemos trazar sus raíces hasta las épocas medievales, donde efectivamente pues ocurrió todo este proceso, pero muchísimo antes. Por ejemplo, apellidos con una clara conexión judía son el apellido Maimón, Benveniste, Benadrete, Aboad, Abulafia, Abravanel. Nos vamos a encontrar también apellidos que van a reflejar o van a mostrar un origen de nomenclatura española. Por ejemplo, apellidos como Ángel, Calderón, Barón, Pinto, Ventura. Y realmente pues vamos a ver que son los apellidos que van a tomar estos sefardim. Como ven, apellidos que claramente muestran una conexión absoluta con España, con la península ibérica, con Portugal, y realmente pues una conexión indiscutible pues de las raíces, de la procedencia de estas familias judías que se van a ir estableciendo, como ya mencioné, por todo el Imperio Otomano. Entre estos judíos de habla castellana, pues precisamente un número también de familias por sus apellidos van a mostrar una conexión o con orígenes no sefarditas, pero por supuesto por la cultura y por el idioma y todo, y por la precedencia que vienen de España, son sefardim. Pero al parecer son familias que en algún momento pues algún antepasado migró hacia España y se establecieron allí por generaciones, y todos sus descendientes son sefardim, pero el origen del apellido muestra una conexión no sefardita. Ejemplo de estos apellidos, según se registra precisamente, y los registra aquí este rabino, Rabí Marc de Ángel. Entre estos apellidos encontramos, por ejemplo, el apellido Ashkenazi o Eskenazi, también lo encontramos en esta variación, que significa alemán. Y realmente vemos que, ya lo dice, Ashkenazi. Son al parecer individuos que en algún momento fueron absorbidos por la cultura sefardí, y así pues llevaban cientos de años ya sus descendientes mezclados con judíos españoles, etc. Entonces, este apellido Ashkenazi o Eskenazi, como también hay variaciones, pues también es un apellido popular entre los judíos sefarditas. Así que cuando algún sefardí lleva este apellido, ya en el día de hoy no necesariamente significa de que sean Ashkenazi realmente porque siguen ese minhag o esa tradición.
No, sino que realmente son sefardim que en algún momento de la historia medieval, hace 400, 500 años, sabrá Dios, o mucho más, pues algún antepasado vino de estas zonas y se fueron casando con sefardín y mezclando, y pues son sefardín porque siguen también en la tradición sefardí, etc. Y estos pues también van a emigrar cuando la expulsión hacia el Imperio Otomano. Los orígenes precisamente de todas estas familias vamos a encontrar también, por ejemplo, judíos sefarditas que también van a llevar apellidos con orígenes o de otra procedencia de Europa, otras partes de Europa. Por ejemplo, el apellido sefardí Sarfati. Sarfati significa de Francia. También el apellido Franco. Muchos sefardíes llevan el apellido Franco. Franco haciendo referencia a Europa. El apellido Romei, otro apellido sefardí, pero está mostrando una conexión o un origen con los judíos romaniot, que son los judíos griegos. Entonces vamos viendo sefardín que también tienen apellidos que pues va a mostrar también pues un origen que quizás en un comienzo no fue sefardí, pero fueron pues envueltos totalmente por la cultura sefardí. Ahora vamos a ver, estos son los apellidos que muchas familias llevaban consigo, que los trajeron de España, y muchísimos otros más. Incluso los que fueron pues, a las partes del Imperio Otomano donde se hablaba el árabe u otros idiomas locales, pues también adoptaron y empezaron a tomar apellidos con connotación árabe, etc. Ahora vamos a ver los nombres propios que las familias sefarditas pues adoptaron, los nombres que era común o es común hasta el día de hoy ver que los sefardín con origen español, portugués, pues llevan. Por ejemplo, vamos a encontrar nombres que van a tener una influencia precisamente turca, van a ir amoldándose, adaptándose a la zona donde pues se van a ir asentando, aunque principalmente entre los sefaradín vamos a encontrar que generalmente los nombres son en hebreo o con una origen bíblico, nombres de los ancestros bíblicos, no sé, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, etcétera, otros nombres así. Pero vamos a encontrar también, por ejemplo, entre los sefaradim, nombres propios con una clara conexión española de Castilla. Por ejemplo, nombres como Gracia, Vida, Estrella, Luna, Estela, Salvador, Mercado, León, son nombres propios de judíos sefardim y están mostrando realmente una raíz puramente pues castellana. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, como ya mencioné, nombres que van a tener una procedencia árabe o una conexión con Turquía. Y vamos a encontrar, por ejemplo, sefardim con nombres como, por ejemplo, Sultana, Kadum, Misodi, Simbul, Chelivi, Saadia, nombres pues con conexión turca o árabe, que también van a llevar los sefardín. Ahora, otros judíos sefarditas también van a llevar nombres con quizás orígenes griegos o de Francia o otras ciudades y países de Europa. Por ejemplo, muchos sefardín van a llevar nombres como Calo, Eugenia, Victoria, Regina, Moise, Víctor. Entonces vamos viendo también que se llevan muchos nombres de independencia. Pero vamos también a encontrar que todos los sefaradim van a ir tomando de diferentes culturas, como ya he mencionado, del lugar donde se asientan, y lo que van a hacer es que todos estos nombres y toda esta cultura nueva que van a ir incorporando, quizás estilos de cocina, etcétera, canciones, todo esto lo van a ir incorporando hacia la cultura sefaradí y lo van a ir hispanizando. O sea que van a ir, pues todo esto lo van a ir amoldando hacia la tradición sefardita y lo van a ir incorporando como algo propio, con algo con identidad sefardí. Van a ir absorbiendo de los diferentes pueblos, ciudades, y van a ir creando, envolviendo todo esto, hispanizándolo, es la frase que usa el rabino. Y precisamente todo esto va a formar parte ahora de los nuevos sefardí que van a ir asentándose en todas estas ciudades. En el vídeo de hoy, hasta aquí pues esta información donde hemos hablado, como ya mencioné, de los apellidos que van a llevar estos sefardim, los nombres propios y cómo va a ir asentándose las diferentes familias por todo el Imperio Otomano y las diferentes ciudades donde van a ir llegando. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom.